Hola, soy Marina Navarro Mangado, directora de Amnistía Internacional Perú, y quiero presentarles nuestra campaña Está en tu cancha. Esta campaña busca promover una agenda de derechos humanos con el fin de que el Estado peruano salde de una vez por todas sus grandísimas deudas en esta materia. Las personas en Perú no pueden esperar más. Hashtag Está en tu cancha es la campaña que estamos lanzando desde Amnistía Internacional Perú en el contexto de la participación de Perú en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. El fin de esta campaña es presionar con un enfoque propositivo al Estado peruano a que tome medidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, quienes continúan viéndose afectados a causa de la aprobación de normas que debilitan su protección y a los obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, llamamos al Estado a que tome medidas urgentes para atender la crisis de salud y contaminación de fuentes de agua, puesto que los pueblos indígenas siguen estando expuestos a fuentes de agua contaminadas por metales tóxicos. También exigimos al Estado peruano tomar medidas para erradicar la impunidad y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. En las últimas 2 décadas, el Perú ha enfrentado el gran reto de restablecer el Estado de Derecho y subsanar un legado de casi 20 años en los que se cometieron graves violaciones y abusos. El indulto y derecho de gracia concedidos a Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, representa un grave retroceso en la lucha por la justicia y la verdad. Igualmente, exigimos al Estado peruano medidas para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos a la libre asociación, a la libertad de expresión y de reunión, y sin temor a represalias. Nos preocupa en particular las comunidades indígenas y campesinas que viven alrededor de proyectos extractivos, puesto que en los últimos años varias personas han perdido la vida o sufrido violencia física grave en circunstancias de estallidos de conflictos sociales en los que las fuerzas del orden habrían incurrido en uso excesivo de la fuerza. Es de vital importancia que el Estado peruano tome las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, porque no es posible que solo el año pasado se reportaran más de 6.000 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de 17 años. En muchos de estos casos, ellas se ven forzadas a ser madres frente a la falta de servicios de aborto en caso de violaciones. Las consecuencias son físicas, emocionales y sociales. Por último, pero no menos importante, exigimos al Estado peruano medidas para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y poner fin a la violencia y discriminación en su contra. Sobre este punto quiero detenerme en esta oportunidad, debido a que nos encontramos en el mes del orgullo LGBTI y Amnistía Internacional ha querido aprovechar estos días para poner en evidencia los grandes desafíos del país para proteger a todas las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género. Perú es un país atrasado en esta materia, no solo en comparación con los países europeos y del norte de América, sino incluso en comparación con los países de la región, como Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. En Perú, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales sufren de exclusión social, son discriminadas y sufren violencia por falta de leyes y políticas públicas que reconozcan sus derechos. Los prejuicios, el estigma y los estereotipos alimentan la homofobia y la transfobia, lo que a su vez crea barreras al acceso a servicios de salud integrales, educación, trabajo y vivienda. Las personas LGBTI también sufren acoso y violencia a causa de su orientación sexual o su identidad de género, tanto en su propia familia como en espacios e instituciones públicas. Por todo esto, en materia LGTBI, exigimos al Estado peruano promulgar legislación que reconozca la igualdad de derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex a contraer matrimonio y fundar una familia. Esta medida, que no le costará un sol a las arcas públicas, daría la protección necesaria a muchas familias que ya existen en Perú de personas del mismo sexo, porque en Amnistía Internacional estamos a favor de la familia, de todas las familias, sin discriminación. Promulgar legislación que garantice el derecho de las personas transgénero al reconocimiento jurídico de su identidad de género,
lo cual incluye establecer un proceso administrativo rápido, accesible y transparente para cambiar su nombre y su sexo en los documentos oficiales que respeten su dignidad y su intimidad. Garantizar que las leyes otorguen protección frente a todos los delitos perpetrados contra personas o contra sus bienes a causa de su orientación sexual o identidad de género o su presunta orientación sexual o identidad de género. Esto es muy importante, sobre todo en lo referente a la creación de políticas públicas que permitan evitar estos atroces crímenes, sea por ejemplo mediante el levantamiento de estadísticas oficiales que permitan conocer la dimensión del problema para poder así desarrollar campañas de sensibilización bien fundamentadas. En todo el Perú, activistas de Amnistía Internacional y otras organizaciones aliadas se están movilizando a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Para finalizar, quiero hacer énfasis en el hecho de que ninguno de los cambios que estamos solicitando podrán convertirse en realidad si las personas que defendemos los derechos humanos seguimos sufriendo acoso y hostigamiento por hacer nuestro trabajo. Por ello, Amnistía Internacional solicita al Estado peruano adoptar de manera urgente una política pública de protección de las personas defensoras de derechos humanos, tal como se define en el Plan Nacional de Derechos Humanos, y consultarles sobre la elaboración de dicha política. Reconocer públicamente el trabajo legítimo e importante que realizan las personas defensoras a través de campañas, declaraciones públicas y acciones de concienciación para incrementar la legitimidad, el reconocimiento y la seguridad de quienes defienden los derechos humanos. Firme y ratifique sin demora el Acuerdo de Escazú para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Amnistía Internacional insta al presidente Martín Vizcarra a adoptar en todas sus políticas públicas de manera concreta y sin restricciones medidas de protección y promoción de los derechos humanos y a realizar propuestas claras y específicas en esta materia, con miras a poner fin a la persistente inequidad y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna. Invito a todas las personas a seguir a Amnistía Internacional y ponerse la camiseta de los derechos humanos. Súmense al equipo de la igualdad y compartan mensajes a favor de la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad. Usa la etiqueta #EstaEnTuCancha. Esperamos 36 años para clasificar al Mundial de Fútbol. ¿Cuántos más tendremos que esperar para que el Estado proteja a las personas LGTBI? Está en tu cancha construir una sociedad diversa, justa e igualitaria.